Buen día, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por disponer de unos minutos. Contame, ¿cómo fue la gesta de esta mesa? Bueno, fue un proceso que obviamente en la construcción política, como todo proceso, fue un proceso complejo, que nos llevó tiempo, quizás más tiempo del que a todos los actores involucrados nos hubiera gustado, pero bueno, estamos todos contentos por haberlo logrado. Como decís, me parece que usaste el término indicado, que es una gesta política, porque esta mesa política es, a mi modo de ver, la finalización de todo un derrotero que se inicia políticamente con una caracterización del escenario político, que es un escenario que a partir de la partida de mi viejo se caracteriza o se define por un vacío de conducción política. Claro. Un vacío que obviamente repercute en la organización del espacio con una falta de orden, ¿no? Al no haber un conductor claro, se dificulta mucho más ordenar a los diferentes espacios que integran el campo popular acá en Bragado, que electoralmente hoy en día recibe el nombre de Frente de Todos, pero que en términos políticos propiamente dichos lo podemos llamar como el campo nacional y popular acá en nuestro distrito. Claro. Y bueno, las elecciones de 2019 fueron una primera prueba donde en una disputa electoral nuestra fuerza política tuvo que enfrentarse a esa circunstancia con esa ausencia de conducción. Por lo tanto, me parece que esas tres listas que compitieron en la interna se explican por esa disputa, por ese reordenamiento que hubo en el espacio ante la ausencia de la conducción. Fue una interna que afortunadamente, lejos a lo que nosotros especulábamos, producto de lo que se había dado en el pasado, fue una interna ordenada, una interna donde no hubo un incremento de la tensión entre los espacios que competían y que nos permitió después al candidato que resultó ganador, que fue Sergio Barengui, acumular todos los votos de esa interna, incluso sumar un poco más, claro, y dejarnos a la puerta de la victoria, que finalmente, lamentablemente, no se pudo dar. Que bueno, eso será para otro momento, explicar las razones por las cuales no se pudo. Y bueno, y después, en las elecciones legislativas, me parece que ahí todos entendemos que hubo un retroceso porque no logramos sostener, claro, o avanzar más hacia mayores niveles de síntesis política, y otra vez caímos en la interna. Y bueno, me parece que creo que una palabra que estuvo presente en la mesa política fue que fue todo un proceso de maduración, en el cual entendimos que en esta coyuntura concreta, porque la verdad que yo personalmente, y me parece que el resto de los actores que participaron también opinan algo similar, creemos que las pasos no en sí no son algo ni bueno ni malo, sino que son una herramienta política que como toda herramienta, el significado o el uso se lo tiene que imprimir la fuerza política, tiene que decidir, claro, estratégicamente o tácticamente cuándo usarlas y cómo y cuándo no. Y entendimos todos que en esta coyuntura electoral lo mejor es no hacernos de esa herramienta política por diferentes razones, y que lo mejor es abocarnos como prioridad a la construcción de la unidad política de nuestra fuerza, primero partiendo de los diferentes espacios que la componen, y después concluir, sí, en las candidaturas, claro, como paso final. Por eso constituimos la primera mesa, que obviamente tiene que ser ampliada en un futuro, sumando el resto de los espacios que por cuestiones prácticas siempre quedan afuera en una primera reunión, pero que tienen que seguir sumándose para que esa mesa política sea lo más abarcativa posible. Claro. Quería preguntarte varias de las cuestiones que surgieron de esta mesa, como hecho político en sí. Quería preguntarte, con la militancia, ¿cuáles fueron las primeras recepciones que tuvieron después de esa primera mesa de la semana pasada? No sé si han tenido tiempo, tal vez no es el tiempo suficiente, pero tal vez algún encuentro con militantes y demás respecto a lo que les transmiten. Sí, mira, las primeras reacciones fueron positivas porque la unidad política o la unidad en la oferta electoral, si se puede expresar de mejor manera, siempre es un anhelo de la militancia. Claro. Que obviamente, a mí no me gusta utilizar la palabra dirigencia política, pero bueno, quienes
nos toca una responsabilidad superior porque quizás tenemos alguna participación superior a la hora de decidir en la política o de tomar decisiones políticas. Siempre tratamos de transmitirle a la militancia que por ahí está un poco más alejada de la toma de decisiones, que en realidad la construcción de la unidad es, como el nombre le indica, un proceso que es complejo y que no solamente depende de la voluntad de los actores involucrados, sino que también intervienen un montón de variables, muchas de ellas que quizás son ajenas al escenario local, pero que terminan interviniendo y condicionando. Entonces, ese anhelo, que también es el anhelo de toda la dirigencia política, cuesta construirlo. Por lo tanto, haber logrado esto después de 2 internas sucesivas fue la verdad una buena noticia y fue recibida con expectativa, con esperanza por parte de la militancia. Y después obviamente hubo sectores que también se manifestaron críticamente, porque siempre que uno constituye una mesa, o sea, el proceso político lo congela en un momento, le saca una foto y constituye algo, siempre se corre el riesgo de que sea no del todo representativo. Eso me parece que es algo casi inevitable, y bueno, las críticas son completamente legítimas, por eso digo que esto no puede quedar así estático, sino que tiene que ir enriqueciéndose con la incorporación de otros sectores, para que sea lo más representativa posible. Pero las primeras manifestaciones, las primeras impresiones de la militancia fueron muy positivas y esperanzadoras.